El aparcamiento se extendía vacío bajo el sol de la tarde, el calor ondulando sobre el asfalto mientras Curtis cargaba más bolsas de la compra en su camioneta. 5 años desde Langley, 5 años desde que se alejó del trabajo de campo, y algunos días el silencio todavía se sentía incorrecto. Había elegido aquel pequeño pueblo de Virginia precisamente por su distancia de todo lo que importaba. Sin importancia estratégica, sin valor operativo, solo un lugar donde un hombre podía desaparecer en una vida ordinaria. La caja de cereales se le resbaló de la mano cuando unos dedos pequeños se cerraron alrededor de su muñeca. «Por favor». La voz apenas le llegó, fina y desesperada. «Por favor, esos hombres han hecho daño a mi mamá». Curtis bajó la mirada hacia la niña, quizá de unos 8 años, lágrimas recorriendo su cara manchada de tierra, pelo rubio enredado y salvaje. Su camiseta rosa tenía un desgarro en el cuello. Su entrenamiento se activó de inmediato: evaluar, analizar, actuar. ¿Dónde? Mantuvo la voz calmada, firme. Ella señaló con una mano temblorosa hacia la esquina más alejada del aparcamiento. Una furgoneta negra estaba al ralentí allí, cristales tintados oscuros, el humo del escape enroscándose en el aire inmóvil. Sin matrícula delantera. Modelo caro, demasiado caro para ese barrio. Entonces Curtis lo oyó, gritos amortiguados desde el interior del vehículo, la voz de una mujer cruda de terror. «Quédate detrás de mí», le dijo a la niña, ya en movimiento. El teléfono estaba en su mano, la memoria muscular marcando el 911 mientras cruzaba el aparcamiento. A 20 pies de la furgoneta. 15. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito a la policía en el Savomart de Chester Road. Secuestro en curso. Furgoneta negra, sin matrículas visibles. La operadora lo interrumpió con un sonido que le heló la sangre. Risa. Señor, ese es el vehículo del alcalde Ford. La voz de la mujer destilaba condescendencia. Probablemente solo esté llevando a alguien. Deje de hacernos perder el tiempo con llamadas de broma. La línea se cortó. El motor de la furgoneta rugió. Curtis había pasado 12 años en el terreno. Había dirigido operaciones en lugares que la mayoría de la gente no sabría encontrar en un mapa, tomado decisiones que le perseguían en sueños, vivido según un código que decía: completas la misión cueste lo que cueste. Pero también se había marchado porque esa vida le había quitado algo, lo había convertido en alguien a quien apenas reconocía en el espejo. De pie allí, viendo cómo la furgoneta empezaba a alejarse mientras la niña sollozaba detrás de él, Curtis recordó que ese código tenía una regla más que había olvidado. Hay cosas de las que no te alejas. Se colocó directamente en la trayectoria de la furgoneta. El vehículo se detuvo, los frenos chirriando. A través del parabrisas, Curtis pudo ver al conductor, un hombre de cuello grueso y ojos fríos. Sus miradas se cruzaron durante 3 segundos. El conductor llevó la mano hacia algo en el salpicadero. Curtis sacó su teléfono satelital, la única pieza de equipo que había conservado de su antigua vida. Se había dicho a sí mismo que era solo nostalgia, un recuerdo del pasado. Ahora marcó el número cifrado que había jurado no volver a usar. 2 tonos. Luego, autenticación requerida. Blackwood 77 Delta 9. Su indicativo operativo, muerto en el papel desde hacía 5 años. Necesito refuerzos inmediatos y un equipo táctico completo. Chester Road, Savomart. Situación de rehenes civiles con corrupción del gobierno local. El silencio se alargó 2 latidos. Luego, Blackwood, aquí el director Woodruff. Mantenga posición. Los pájaros llegan en 12 minutos. La puerta del conductor se abrió. El hombre de cuello grueso bajó y Curtis reconoció la placa en su cinturón. Policía. Por supuesto, la corrupción iba más allá de una simple operadora. Muévase, dijo el hombre, con la mano derecha flotando cerca de la cadera. Está interfiriendo en un asunto oficial. Curtis no se movió. Detrás de él, la niña había dejado de llorar, congelada en ese silencio terrible que tienen los niños cuando están demasiado asustados incluso para llorar. Desde dentro de la furgoneta,
Los gritos también habían cesado. Eso le preocupó más que si hubieran continuado. «Muéstreme una orden», dijo Curtis. «Muéstreme causa. Muéstreme algo que haga esto legal». El rostro del hombre se torció. Sabe con quién está tratando. Sabe lo que el alcalde Ford le hará. Sé exactamente qué tipo de hombre se aprovecha de los vulnerables y se esconde tras una placa. Curtis cambió el peso, equilibrado sobre las puntas de los pies. El teléfono satelital permanecía visible en su mano izquierda. Sé el tipo de hombre que cree que el poder lo hace intocable. La mano del hombre se movió hacia su arma. Curtis siguió el movimiento. Cada nervio vivo con el viejo entrenamiento, la vieja preparación. 5 años en un pueblo tranquilo no habían embotado ese filo. Solo había estado esperando. La puerta del copiloto se abrió. Salió un segundo hombre, más alto, mejor vestido. Incluso a 15 pies, Curtis distinguía el traje a medida, el reloj caro. Este tenía el aspecto de alguien a quien nunca le habían dicho que no, que jamás había afrontado consecuencias reales. «Soy el jefe de policía Van Coulie», dijo el hombre alto, con una voz suave y ensayada. «Y le digo, civil, que debe apartarse. Estamos llevando a cabo una operación aquí». «¿Una operación?» Curtis mantuvo los ojos en ambos hombres, calculando ángulos, distancias, tiempos de respuesta. ¿Por eso la niña salió corriendo aterrorizada? ¿Por eso escucho a una mujer gritando dentro de su furgoneta? La sonrisa de Van Coulie no vaciló, pero algo frío parpadeó en sus ojos. «No sé qué cree haber visto. He visto suficiente». Curtis oyó sirenas a lo lejos, pero aún estaban lejos. 12 minutos, murmuró, más para sí mismo que para ellos. «¿Qué ha dicho?» El hombre de cuello grueso dio un paso al frente. Curtis elevó ligeramente la voz. «He dicho que el equipo táctico llegará en 11 minutos ahora. Jurisdicción federal. ¿Quiere añadir agredir a un testigo federal a todo lo demás que han hecho hoy y que ya los tiene dudando?» La sonrisa de Van Coulie se desvaneció. «Está faroleando. Solo es un don nadie intentando hacerse el héroe. Puede ser». Curtis se encogió de hombros. «O quizás soy exactamente quien digo ser. ¿Quiere apostar su carrera a ello? ¿Su libertad? ¿Su vida?» Los hombres intercambiaron miradas. Curtis pudo ver el cálculo en marcha. Pesar el riesgo. Evaluar la amenaza. Decidir si este único obstáculo merecía la exposición. Había hecho cálculos similares 1000 veces en su vida anterior, pero siempre desde el otro lado. La puerta trasera de la furgoneta se abrió de golpe. Una mujer tropezó al salir, el pelo rubio apelmazado de sangre, el ojo izquierdo hinchado y cerrado. Llevaba un uniforme de camarera, roto y sucio. En cuanto vio a la niña, su rostro se transformó, el terror mezclándose con un alivio desesperado. «Lucy». Su voz se quebró. «Mamá». Lucy intentó correr hacia ella, pero Curtis la sujetó del hombro, manteniéndola detrás de él. El hombre de cuello grueso se movió rápido, agarrando el brazo de la mujer y tirando de ella de vuelta hacia la furgoneta. Ella gritó, un sonido crudo y primario, y Curtis sintió que algo se rompía dentro de él. La última contención que lo había mantenido civil, ordinario. Cerró la distancia en 3 pasos. Su mano derecha atrapó la muñeca del hombre de cuello grueso, girando con fuerza precisa. El hombre aulló cuando soltó el agarre y Curtis continuó con un golpe de palma al plexo solar que lo dejó de rodillas. Van Coulie estaba llevando la mano a su arma cuando Curtis ya estaba encima, su mano izquierda atrapando la mano armada del jefe contra la funda. De cerca, Curtis pudo oler la colonia cara del jefe mezclada con algo más. «Miedo». «No lo haga», dijo Curtis en voz baja. «He neutralizado a hombres mejor entrenados que usted en lugares más oscuros que este. Si saca esa arma asumiré intención letal». La mujer, la madre de Lucy, tropezó hacia su hija y se fundieron en un abrazo desesperado. Curtis mantuvo la atención en Van Coulie, observando sus ojos, leyendo las microexpresiones que delataban la intención.
No tiene ni idea de lo que ha hecho, dijo Van Cullie. Ni idea de con quién se está metiendo. Entonces edúqueme. Curtis soltó la muñeca del hombre, pero permaneció cerca, preparado. Dígame por qué un jefe de policía y un alcalde necesitan secuestrar camareras. Dígame por qué la operadora del 911 se ríe. Dígame hasta dónde llega esto. Las sirenas se acercaban, pero eran del tipo equivocado. Policía local, no federal. Curtis hizo el cálculo. El equipo táctico llegaría primero, pero solo por minutos. El pueblo estaba comprometido. Probablemente desde hacía mucho tiempo. La pregunta era cuántos estaban implicados, cuántos miraban hacia otro lado, cuántos participaban activamente. Van Cullie se arregló la chaqueta, recuperando la compostura. Cometió un error al llamar a sus amigos de Washington. Porque antes de que lleguen, tendré una docena de mis agentes rodeándolo. Y los accidentes pasan, especialmente a quienes interfieren en cosas que no entienden. Lo entiendo perfectamente. Curtis dio un paso atrás, colocándose entre los dos hombres y la madre con la hija. Entiendo que llevan tiempo haciendo esto. Entiendo que pensaron que eran intocables. Entiendo que eso se acaba ahora. 3 coches patrulla irrumpieron en el aparcamiento, rodeándolos. Los agentes salieron en tropel, armas desenfundadas. Curtis contó 6 hombres, todos centrados en él. Ninguno en las víctimas ni en Van Cullie. La coreografía era demasiado ensayada, demasiado fluida. Ya lo habían hecho antes. Ese es el sospechoso. Van Cullie señaló a Curtis. Agredió al agente Gilberto Hubs y me amenazó. Quiero que lo detengan ahora. Curtis levantó las manos despacio, el teléfono satelital aún visible. Director Woodruff, ¿lo está recibiendo? Activó la función de transmisión de emergencia del teléfono en el momento en que Van Cullie había intentado sacar el arma. Todo estaba siendo grabado y transmitido directamente a Langley. Recibimos, Blackwood. La voz crepitó por el altavoz, lo bastante alta para que todos la oyeran. Activos federales llegan en 3 minutos. Cualquier agente que interfiera en esta escena afrontará cargos federales. Cualquier daño que sufra Curtis Marr o las víctimas será tratado como un acto contra un testigo federal bajo custodia protectora. Los agentes dudaron, mirando a Van Cullie. El rostro del jefe palideció, pero se recompuso rápido. Este hombre está perturbado. Está haciendo amenazas. La grabación dice lo contrario, interrumpió Curtis. Cada palabra que ha dicho, cada acción que ha tomado, todo está documentado y transmitido. ¿Quiere seguir cavando este hoyo, jefe, o empezar a pensar en control de daños? El sonido de helicópteros rompió la tensión. Curtis se permitió una leve sonrisa. 2 Black Hawk aparecieron sobre la línea de árboles, rápidos y bajos, el rugido de las hélices ahogándolo todo. Aterrizaron en el extremo del aparcamiento y operadores tácticos completamente equipados salieron en tromba, armas listas, movimientos precisos y profesionales. Curtis reconoció esa presencia, esa forma de moverse. No eran agentes corrientes. Eran los que aparecían cuando las cosas se torcían en territorio hostil, cuando ciudadanos estadounidenses necesitaban extracción de situaciones imposibles, cuando los canales oficiales habían fallado y alguien debía cortar la burocracia con fuerza abrumadora. El jefe del equipo se acercó, fusil colgado pero preparado. Sus ojos encontraron a Curtis y un destello de reconocimiento cruzó su mirada. Blackwood, ¿cuánto tiempo? Woodruff envió a los mejores, ya veo. Curtis mantuvo las manos visibles, sin amenaza. Gracias por la respuesta rápida, Calderón. Damon. Calderón había envejecido en 5 años. Más canas en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero se movía como siempre, como si la violencia fuera solo otra herramienta en una caja bien surtida. El director dijo que necesitabas ayuda. No mencionó que te habías metido en medio de un caso de corrupción. No lo planeé. Curtis señaló a Lucy y a su madre. Necesitan atención médica.
A la madre la han golpeado y debemos registrar esa furgoneta. Apostaría a que encontraremos pruebas de más víctimas. 2 miembros del equipo de Calderón fueron a asegurar la furgoneta mientras otros establecían un perímetro. La policía local se había replegado, pero Van Coulier permanecía allí, el rostro una máscara de rabia contenida. «No puede hacer esto», dijo el jefe. «No tiene jurisdicción aquí. Esto es un asunto local». «El tráfico de personas cruza fronteras estatales», lo interrumpió Calderón. «Eso lo hace federal. En el momento en que agarró a esa mujer contra su voluntad, nos entregó la jurisdicción en bandeja de plata. Sacó unas bridas de plástico. Van Coulier queda detenido por secuestro, agresión, conspiración para tráfico de personas y media docena de cargos más que añadiremos cuando procesemos esa furgoneta. Quiero a mi abogado y quiero hablar con el alcalde Ford. Él arreglará esto». Curtis dio un paso al frente, la voz baja. «Cuento con ello, porque sea lo que sea que estén dirigiendo, Ford está en el centro. Y cuando hombres como usted caen, siempre hablan. Siempre intentan llegar a un trato. Así que adelante, llame al alcalde. Dígale que su pequeño imperio acaba de derrumbarse». Los ojos de Van Coulier se abrieron apenas un instante. Y Curtis supo que había dado en el clavo. Había más aquí, algo más grande que un jefe de policía corrupto y un político torcido. Esto era organizado, sistemático, protegido a múltiples niveles. 2 técnicos sanitarios atendían ahora a la madre de Lucy, revisando sus heridas mientras Lucy se aferraba a su mano. La niña miró a Curtis, su rostro manchado de lágrimas rompiéndose en algo parecido a una sonrisa. «Gracias», dijo. Curtis se arrodilló a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Lucy Burke. Y esta es mi mamá, Charlene». Las palabras salieron atropelladas. «Esos hombres fueron a nuestro apartamento. Dijeron que mamá debía dinero, pero no es verdad. Trabaja en 2 empleos. Paga todo. Simplemente se la llevaron». «¿Hace cuánto?» 3 horas. Me escondí bajo la cama. Cuando se fueron, corrí. No sabía a dónde ir. Vi el supermercado y pensé que quizá alguien ayudaría». Su voz cayó a un susurro. «La policía se rió de mí cuando llamé». Curtis miró a Calderón. «Tenemos que encontrar a esa operadora. Marjorie Hess. Está metida en esto». «Ya estamos en ello», dijo Calderón, coordinando con su equipo, eficiente y concentrado. «Vamos a traer a todos los que tocaron este caso. Pero Blackwood, tienes que prepararte para algo. Si esta corrupción es tan profunda como parece, vamos a necesitar que te quedes. Que testifiques, quizá más». Curtis había sabido que este momento llegaría. En el segundo en que hizo esa llamada a Langley, volvió a entrar en el mundo que había intentado dejar atrás. No más pueblo tranquilo. No más anonimato. Cuando su nombre apareciera de nuevo en las bases de datos federales, cuando testificara en un tribunal abierto, su vida pacífica habría terminado. Miró a Lucy y a Charlene, al alivio y al miedo mezclándose aún en sus rostros, y supo que volvería a tomar la misma decisión. «Estoy dentro», dijo. «Lo que necesiten». El edificio federal de Richmond sirvió como cuartel general temporal de la operación. Curtis estaba sentado en una sala de conferencias 12 horas después del enfrentamiento en el aparcamiento, exhausto, pero sostenido a base de café y adrenalina. Al otro lado de la mesa, el director Ross Woodruff lo observaba con la misma mirada evaluadora con la que lo había reclutado para la División de Actividades Especiales de la CIA 15 años atrás. Woodruff también parecía mayor, más delgado, más canoso, cargando el peso de demasiados informes clasificados y decisiones imposibles. Pero su mente seguía afilada, siempre 3 pasos por delante de todos en la sala. «Dime por qué te fuiste», dijo Woodruff sin preámbulos. Curtis lo esperaba. «Damasco». Una sola palabra, pero contenía todo. La misión que salió mal, la inteligencia defectuosa, los civiles que murieron porque alguien en Washington tomó malas decisiones desde detrás de un escritorio.
Curtis había completado la misión, extraído el activo, hecho todo según el protocolo. Pero 16 inocentes habían muerto en el fuego cruzado, y él fue quien tuvo que redactar el informe posterior que nadie leería jamás. Damasco no fue culpa tuya, dijo Woodruff con suavidad. El fallo de inteligencia fue nuestro. Yo apreté el gatillo, respondió Curtis. Yo tomé la decisión sobre el terreno. Curtis miró su reflejo en la ventana oscura. Me dije que haría 1 año más, luego 6 meses. Y luego simplemente me fui. Y has estado viviendo en Millbrook Falls desde entonces. Pueblo tranquilo, poca población. Nunca pasa nada. Woodruff sacó una carpeta. Excepto que resulta que ese nada incluye una operación organizada de tráfico de personas dirigida por el alcalde, protegida por el jefe de policía e implicando al menos a 2 docenas de funcionarios cívicos. Curtis se inclinó hacia adelante. Llevan trabajando este caso 3 meses. Desde que un agente del FBI llamado Simon Savage detectó un patrón de mujeres desaparecidas en 4 condados, todas madres solteras, todas de clase trabajadora, todas desapareciendo sin dejar rastro, con la policía local mostrando 0 interés en investigar. Woodruff abrió una carpeta con fotografías de vigilancia. Hemos identificado al alcalde Franklin Ford como la pieza clave, pero es cuidadoso. Todo está aislado. No podíamos acercarnos sin alertarlo hasta que tú nos entregaste causa probable en bandeja de plata. Hasta que rescataste a Charlene Reed y nos diste una víctima dispuesta a testificar. Woodruff deslizó una foto sobre la mesa. Franklin Ford, de unos 50 y tantos, el rostro que Curtis había visto en carteles de campaña por todo el pueblo. Sonrisa afable, traje caro, el aspecto de alguien que había dominado el arte de parecer confiable. Ford lleva 8 años como alcalde. Antes de eso, dirigía una empresa de desarrollo inmobiliario con un socio llamado Preston Massey. Se especializaban en viviendas de bajos ingresos. Curtis vio por dónde iba esto. Déjame adivinar, también se especializaban en explotar a sus inquilinos. Exacto. Las mujeres que se retrasaban en el alquiler se enfrentaban a una elección. Pagar lo que debían o saldar la deuda trabajando en el programa de empleo de Ford. La expresión de Woodruff se ensombreció. Lo que empezó como trabajo forzado evolucionó en algo peor. Tráfico de personas a gran escala. Mujeres enviadas fuera del estado, vendidas al mejor postor. Las que intentaban huir o resistirse desaparecían para siempre. ¿Cuántas? Hemos confirmado 16 desaparecidas en los últimos 3 años. Podrían ser más. La red de Ford se extiende por 5 estados. Involucra a docenas de personas en puestos de autoridad. Policía, jueces, trabajadores sociales. Han creado una máquina para identificar a mujeres vulnerables y hacerlas desaparecer. Curtis sintió cómo se le cerraban las manos en puños. Van Cullie, el ejecutor de Ford y coordinador de logística. Él se encarga de las capturas y mantiene la red de protección dentro de las fuerzas del orden. La operadora con la que te topaste, Marjorie Hess, es su cuñada. Ella filtra cualquier llamada legítima sobre actividad sospechosa relacionada con la operación de Ford. Y luego está Massey. Woodruff sacó otra foto. Un hombre de 1,60, cabello plateado distinguido, la clase de rostro que verías en el listado de miembros de un club de campo. Massey maneja el dinero y a los compradores. Tiene conexiones en todas las grandes ciudades de la costa este. Ford encuentra la mercancía. Van Cullie maneja la seguridad. Massey maneja las ventas. Es una división de tareas perfecta. Curtis estudió las fotos, grabándose los rostros en la memoria. ¿Qué necesitas de mí? Necesitamos que seas el cebo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Curtis alzó la vista y sostuvo la mirada de Woodruff. Explícate. Ford sabe que eres de la CIA. Sabe que derribaste a su jefe de policía e interrumpiste una de sus operaciones. Ahora mismo está en pánico intentando averiguar cuánto sabemos, cuánto podemos probar. Hombres como Ford, cuando están acorralados, cometen errores. Contactan con su red, intentan tapar huellas,
eliminar cabos sueltos. ¿Quieres que lo vuelva más desesperado? Quiero que seas la cuña que parta su organización. Ya lo tienes preocupado. Ahora necesito que lo empujes al borde. Hazle creer que lo estás investigando personalmente. Hazle creer que estás armando un caso. Mira cómo se desvive por protegerse. Y en ese desespero, expondrá la red que no hemos podido trazar. Curtis se recostó en la silla. Era una jugada peligrosa, ponerse en la diana, confiar en que Ford iría a por él en lugar de desaparecer amparado por la protección de su red. Pero también era exactamente el tipo de operación que Curtis había dirigido una docena de veces en su vida anterior. Entrar en el ciclo de decisiones del enemigo. Forzarlo a reaccionar en vez de actuar. Convertir su fuerza en debilidad. ¿Y Charlene y Lucy? Custodia protectora, otro estado, nuevas identidades si hace falta. Estarán a salvo. Y si Ford decide cortar pérdidas y huir, Woodruff sonrió con frialdad. Le hemos congelado los activos. No puede mover dinero significativo sin que lo sepamos. También le hemos filtrado a su red que Van Cullie está hablando, cooperando con los federales. Ford está paranoico ahora mismo. Necesita saber quién más podría volcarse. Necesita saber si su operación se puede salvar. Y, por encima de todo, necesita eliminar la amenaza. A mí, a ti. Pero esta vez no estarás solo en territorio enemigo. Tendremos un paquete completo de vigilancia, equipos de apoyo, todo. Tú nos ayudas a trazar la red y derribaremos a todos los implicados. Curtis volvió a pensar en Damasco, en el peso de las decisiones tomadas en el terreno, en el coste de luchar contra monstruos en la oscuridad. Se había marchado porque creyó que ya había terminado con ese mundo, con los compromisos morales y las elecciones imposibles. Pero sentado en aquella sala de conferencias, mirando las fotos de Franklin Ford y sus cómplices, Curtis se dio cuenta de algo. En realidad, nunca se había ido del todo. Solo había estado esperando algo por lo que mereciera volver. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. La sonrisa de Woodruff se ensanchó. Mañana por la mañana. Vas a ir directo a la oficina de Ford y le vas a decir que estás escribiendo un libro sobre su labor benéfica con poblaciones vulnerables. Vas a hacer que piense que estás escarbando en su pasado, haciendo preguntas, hablando con gente, y entonces lo veremos desmoronarse. Curtis se levantó, reuniendo las fotos. Una condición. Cuando esto termine, cuando tengamos a todos los implicados, quiero estar allí cuando arresten a Ford. Quiero que sepa exactamente quién lo derribó. Hecho. Woodruff extendió la mano. Bienvenido de vuelta, Blackwood. Curtis la estrechó, sintiendo el peso de compromisos antiguos asentándose de nuevo sobre sus hombros. No era ingenuo. Esto se ensuciaría, Ford no caería en silencio, y hombres con tanto poder y tanto que perder eran capaces de cosas terribles. Pero Curtis había aprendido algo en 5 años intentando ser ordinario. No podías huir de quién eras. Solo podías elegir cómo usarlo. Y ahora estaba eligiendo usarlo para destruir el imperio de Franklin Ford ladrillo a ladrillo, a sangre y fuego. La oficina del alcalde ocupaba la tercera planta del ayuntamiento de Millbrook Falls, un edificio de estilo colonial que sugería virtud cívica y valores de pueblo pequeño. Curtis cruzó las puertas con herrajes de latón a las 9 en punto de la mañana, con una camisa abotonada y una libreta de cuero que parecía profesional, pero no amenazante. La recepcionista, una mujer de unos 50 con gafas de lectura y una sonrisa ensayada, levantó la vista cuando él se acercó. «Buenos días. ¿Tiene cita?» «No, pero espero que el alcalde Ford pueda atenderme unos minutos. Estoy trabajando en un libro sobre líderes comunitarios que marcan una diferencia en la vida de las personas y me han recomendado mucho la labor benéfica del alcalde». La sonrisa de la recepcionista se ensanchó, auténtica ahora. «Oh, qué maravilloso. El alcalde es muy apasionado con ayudar a nuestra comunidad. Déjeme revisar su agenda». Cogió el teléfono, habló brevemente y luego asintió. «Puede verlo en unos 10 minutos. ¿Quiere un café mientras espera?»
Curtis aceptó y tomó asiento en la sala de espera. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de Franklin Ford en eventos comunitarios, cortando cintas, estrechando manos, posando con familias sonrientes. La imagen de un servidor público dedicado. Habría sido convincente si Curtis no supiera lo que se escondía debajo. Su auricular crepitó con suavidad, tan suave que solo él podía oírlo. La voz de Woodruff. Estamos monitoreando. Recuerda, tu objetivo es ponerlo nervioso, no amenazarlo directamente. Planta las semillas y deja que él las riegue con su propia paranoia. Curtis hizo el gesto más mínimo, confirmando la transmisión. La puerta del despacho se abrió y Franklin Ford apareció, mano extendida, sonrisa brillante. De cerca, era más bajo de lo que Curtis esperaba, compensándolo con zapatos caros y una postura cuidadosamente mantenida. Su apretón de manos fue firme pero breve, el gesto de alguien que había aprendido a transmitir seguridad sin alargarse. «Señor Marr, ¿verdad? Pase, por favor». Ford lo condujo a su oficina, amplia y bien cuidada. Escritorio de caoba, sillones de cuero, premios en cada superficie disponible. Judith me ha dicho que está escribiendo un libro. Me halaga, aunque no estoy seguro de merecer tanta atención. Los líderes comunitarios exitosos siempre subestiman su impacto. Curtis se sentó y abrió la libreta. Me interesa especialmente su trabajo con poblaciones vulnerables, madres solteras, familias en dificultad económica, ese tipo de cosas. Algo parpadeó en el rostro de Ford. Demasiado rápido para captarlo del todo, pero estaba ahí. Sí. Bueno, tenemos varios programas a través de la ciudad. Asistencia laboral, apoyo de vivienda, subsidios de guardería. Es un trabajo importante. He oído que usted está especialmente implicado en el programa de vivienda. Curtis hizo como que consultaba sus notas. Una mujer llamada Nicole Walters mencionó que usted la ayudó personalmente a conseguir un apartamento cuando estaba a punto de ser desalojada. La sonrisa de Ford se tensó una fracción. Nicole Walters, según el expediente federal, una de las pocas mujeres que habían escapado de la red de Ford y se habían ocultado. Mencionar su nombre era un riesgo calculado, una señal de que Curtis sabía más de lo que debería. El nombre me suena, pero conozco a tanta gente. Ford se movió en la silla. ¿Dijo cómo contactarla? Me encantaría retomar el contacto, ver cómo le va. Se mudó fuera del estado, pero habló maravillas de su programa. Curtis alzó la vista y clavó los ojos en los de Ford. De hecho, me encantaría entrevistar a más mujeres a las que usted ha ayudado. ¿Lleva registros? ¿Datos de contacto? ¿Privacidad? Ya entiende. Protegemos la información de nuestras usuarias. Los dedos de Ford tamborilearon una sola vez sobre el escritorio y luego se detuvieron, como si se hubiera dado cuenta. Pero seguro que podemos organizar entrevistas con mujeres dispuestas a participar. Mi asistente puede coordinarlo. Curtis anotó algo. Excelente. También me interesa la parte operativa. ¿Cómo identifican a las mujeres que necesitan ayuda? ¿Cómo las conectan con recursos? Imagino que trabaja estrechamente con el departamento de policía. ¿La policía? Las cejas de Ford se alzaron. Bueno, a veces nos derivan casos. Sí. Policía comunitaria en su máxima expresión. El jefe Van Coulier debió de ser un socio valioso en ese trabajo. La temperatura de la sala pareció bajar. La sonrisa de Ford se quedó fija, ya no le llegaba a los ojos. Me enteré del desafortunado incidente de ayer. Muy preocupante. El jefe Van Coulier y yo hemos trabajado juntos durante años. Seguro que ha habido un malentendido. Los agentes federales parecían bastante seguros de lo que encontraron, dijo Curtis, manteniendo un tono conversacional. Mencionaron algo de tráfico de personas. ¿Se lo imagina en un pueblo como este? Ford se levantó de golpe. Señor Marr, me temo que acabo de recordar una reunión urgente. Quizá podamos continuar esta conversación en otro momento. Pídale a Judith que le programe algo para la semana que viene.
Por supuesto. Curtis también se levantó, cerrando la libreta. Solo una pregunta más, si no le importa. Preston Massey es su socio, ¿correcto? ¿Estará disponible para una entrevista? Entiendo que fue fundamental para establecer sus programas de vivienda. La mandíbula de Ford se tensó. Preston es una persona reservada. Dudo que le interese. Ahora, si me disculpa. Curtis se dejó acompañar hacia la salida, interpretando el papel del escritor despistado, pero su mente iba catalogando cada reacción, cada señal. Ford estaba alterado. Mencionar a Nicole Walters lo había inquietado. La referencia a Van Cully lo había asustado. Y nombrar a Massey había provocado algo muy parecido al pánico. Fuera del ayuntamiento, Curtis caminó 2 manzanas antes de meterse en una cafetería. El auricular volvió a crepitar. «Buen trabajo», dijo Woodruff. Ford hizo 3 llamadas en los 90 segundos después de que te fueras. Una a su abogado, una a Preston Massey y otra a un teléfono desechable que aún no podemos rastrear. Sabe que algo va mal. Más que eso, sabe que tú eres un problema. Massey acaba de reservar un vuelo a las Islas Caimán, sale esta noche. Vamos a dejarlo ir, a ver a dónde nos lleva. Curtis removió el café, observando la calle. Millbrook Falls parecía tan normal. Gente con su vida, niños en bicicleta, un paseador de perros charlando con un vecino. Costaba creer que esa fachada agradable escondiera tanta podredumbre. ¿Qué sigue?, preguntó. Esperamos a que Ford haga su movimiento. Mientras tanto, necesito que visites a alguien. Otra superviviente, Christine Fisher. El nombre era nuevo. No está en el expediente federal porque la encontramos ayer. Es una periodista de investigación que estaba trabajando en una historia sobre mujeres desaparecidas antes de que la gente de Ford la atrapara. Escapó hace 3 semanas. Se ha estado escondiendo desde entonces. Está paranoica. No habla con nadie. Pero quizá hable contigo. El hombre que salvó a Charlene Reed. ¿Dónde está? Richmond. Casa segura en el este. Te enviaré la dirección por mensaje. Woodruff hizo una pausa. Blackwood, cuida tu espalda. Vamos a movernos rápido ahora. Te enviará gente encima, intentará desacreditarte. Quizá algo peor. Aquí es cuando se pone peligroso. Lo sé. Curtis terminó el café, ya planificando lo siguiente. Eso es lo que estamos buscando. Salió de la cafetería y caminó hacia su camioneta, consciente de las cámaras de vigilancia siguiéndolo, consciente de los equipos federales en alguna parte entre las sombras, consciente de que, en la oficina de Ford, se estaban trazando planes para eliminar la amenaza que él representaba. Curtis Marr pasó 5 años intentando dejar la violencia atrás. Ahora volvía directo a ella, con los ojos abiertos y la mente clara. Pero esta vez no se trataba de órdenes de Washington ni de objetivos clasificados que nunca salían a la luz. Esta vez era por una niña que le había agarrado la mano en un aparcamiento. Por mujeres tratadas como mercancía. Por un hombre corrupto que se creyó intocable. Esta vez, se dijo Curtis mientras conducía hacia Richmond, era personal y eso lo cambiaba todo. La casa segura era una hilera estrecha en un barrio donde la gente se ocupaba de lo suyo. Curtis aparcó a 3 manzanas y se acercó a pie, atento a vigilancia. Las viejas costumbres morían despacio y ahora mismo eso era algo bueno. Llamó 2 veces, hizo una pausa y llamó una vez más, la señal que Woodruff le había indicado. La puerta se abrió apenas una rendija. Una voz de mujer, cortante de sospecha. ¿Quién te envía? El director Woodruff. Me llamo Curtis Marr. Soy el que sacó a Charlene Reed de la furgoneta del alcalde Ford ayer. La puerta se abrió más. Christine Fisher parecía haber envejecido una década en 3 semanas. Mejillas hundidas, ojeras oscuras, el pelo negro cortado corto y desigual, como si se lo hubiera recortado ella misma con tijeras de cocina. Llevaba una sudadera enorme y vaqueros. Y su mano derecha seguía detrás de la puerta,
probablemente sosteniendo un arma. ¿De verdad eres él?, preguntó. El tipo de la CIA, lo era. Ahora solo soy alguien a quien no le gusta ver sufrir a inocentes. Curtis mantuvo las manos visibles. ¿Puedo pasar? Creo que podemos ayudarnos. Christine lo estudió un largo instante y luego se apartó. La mano detrás de la puerta sostenía un cuchillo de cocina, tal como Curtis sospechaba. Ella se sentó en una mesa cercana, pero lo mantuvo al alcance. Perdona, después de lo que he pasado, confío más en mi cuchillo que en la gente. No puedo culparte por eso. Curtis entró, fijándose en el mobiliario escaso, en los suministros de emergencia apilados en las esquinas, en el portátil abierto sobre la mesa con varias pestañas visibles, sitios de noticias, registros públicos, imágenes satelitales. Estuve investigando 6 meses antes de que me atraparan. Seguía una historia de gentrificación en barrios de bajos ingresos cuando noté un patrón. Mujeres desapareciendo. Siempre madres solteras, siempre viviendo en edificios que la empresa de Ford poseía o gestionaba. Se movió hacia el portátil y abrió un mapa cubierto de chinchetas rojas. 16 desapariciones confirmadas solo en esta región, pero creo que hay más. Muchas más. Curtis se inclinó, estudiando el mapa. Las chinchetas se agrupaban alrededor de zonas específicas. Millbrook Falls, 2 pueblos vecinos, extendiéndose como una enfermedad por el condado. ¿Cómo se enteró Ford de que estabas investigando? La risa de Christine fue amarga. Cometí un error de novata. Fui a entrevistar a uno de sus antiguos socios. Un tipo llamado Alejandro Armon. Pensé que se había vuelto contra Ford, que me daría información interna. Resultó que seguía en la nómina de Ford. 24 horas después me agarraron fuera de mi apartamento. ¿Qué pasó después? Ella se subió la manga y mostró un patrón de moratones en distintas fases de curación. Me llevaron a un almacén, me preguntaron con quién había hablado, qué sabía, quién más estaba implicado. Preston Massey estaba allí. Es más frío que Ford. Ni siquiera finge tener conciencia. La voz le tembló. Iban a enviarme fuera del estado. Dijeron que sacaría buen precio. Joven, educada, terca. Por lo visto, eso es un mercado premium. ¿Cómo escapaste? Suerte. La furgoneta de transporte se averió en la autopista. El conductor bajó a mirar el motor y yo conseguí patear la ventana trasera. Corrí hacia el bosque y no paré en 3 millas. Lo miró a los ojos. Pero hay algo. No era la única mujer en esa furgoneta. Había otras 2 y las dejé atrás. La culpa en su voz era palpable. Curtis había cargado con pesos similares. Sabía cómo se quedaban en el pecho como una piedra, cómo hacían que cada respiración costara un poco más. Sobreviviste, dijo él en voz baja. Eso no es egoísmo. Es humano. Esas mujeres siguen ahí fuera, o están muertas, o peor. Christine cerró el portátil. Así que cuando tu director me llamó y dijo que por fin alguien iba a tumbar a Ford, acepté hablar porque necesito saber que esto se acaba. Necesito saber que nadie más pasa por lo que yo pasé. Curtis sacó el móvil y le mostró fotos de la red que Woodruff había trazado. Estos son los asociados conocidos de Ford. ¿Reconoces a alguno? Christine fue pasando, deteniéndose en varios rostros. Gilberto Hubs. Es policía. Trabaja directamente para Van Coulie. Estuvo en el almacén. Y esta mujer, Marjorie Hess, es la operadora que los cubría. La escuché una vez por teléfono riéndose de cómo había desviado una llamada por una revisión de bienestar. Siguió desplazando. Espera, ¿este hombre? ¿Quién es? Curtis miró. La cara era nueva. No estaba en sus materiales de información. Un hombre de unos 40. Irrelevante a primera vista. La clase de rostro que se pierde en una multitud. No lo sé. No está en nuestros archivos. Debería estar. Lo vi en el almacén. No era músculo ni dirección. Christine buscó la palabra, era logística,
tomando notas, organizando horarios. Oí a Macié llamarlo el contable. Curtis fotografió la imagen y se la envió a Woodruff con prioridad. En segundos, el móvil vibró con una respuesta ejecutando reconocimiento facial. «Espera. Hay algo más», dijo Christine, «algo que no le he contado a nadie porque suena demencial. Después de lo que he visto en las últimas 24 horas, dudo que algo pueda sorprenderme. Ford no trafica mujeres solo por dinero. Las trafica por influencia». Christine volvió a abrir el portátil y mostró un documento, hojas parciales, lo que parecían registros contables. «Conseguí fotografiar esto antes de que me atraparan. Mira los nombres de los compradores». Curtis recorrió la lista y se le heló la sangre. Senadores estatales, jueces federales, ejecutivos, figuras mediáticas. Cada entrada incluía un nombre, un código de transacción y un destino. «Esto no es solo crimen organizado», dijo Curtis lentamente. «Esto es una operación de chantaje. Ford les proporciona víctimas a estos hombres, lo documenta todo y luego los posee». «Exacto, y por eso ha sido intocable durante tanto tiempo. No solo tiene protección en Millbrook Falls. Tiene protección en todos los niveles del gobierno, en cada institución que importa. Cualquiera que lo investiga recibe una llamada discreta recordándole ciertas indiscreciones». El móvil de Curtis vibró otra vez. «Woodruff, tu hombre misterioso es Stanley Nelson, ex CPA, inhabilitado por delitos financieros, asociado conocido de familias del crimen organizado. Si está involucrado, esto es más profundo de lo que pensábamos». Curtis le enseñó el mensaje a Christine. «Has tocado algo grande. Más grande que un alcalde corrupto. Esto es una operación que lleva años, protegida en los niveles más altos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que gente como Ford nunca espera». Curtis se puso de pie, la mente ya recorriendo posibilidades. «No solo lo exponemos. Destruimos toda su red. Cada persona de esa lista, cada funcionario corrupto, cada comprador, lo quemamos todo». La expresión de Christine pasó del miedo a algo más duro, más decidido. «Tengo más documentación, discos escondidos, fotos, grabaciones que hice antes de que me atraparan. Todo lo que encontré en 6 meses de investigación. Está guardado en una taquilla de almacenamiento al otro lado de la ciudad. ¿Puedes traerlo sin que te vean? La unidad está a nombre de mi hermano. Nadie lo sabe. Puedo tenerlo todo aquí en 2 horas. Hazlo, pero con cuidado. Ford sabe que estás viva. Tiene que asumir que podrías reaparecer. Y si ahora mismo está tan paranoico como creo, te está buscando». Después de que Christine se fuera, Curtis llamó a Woodruff por la línea segura. «Tenemos que acelerar los tiempos. Esto no es solo tráfico de personas. Es corrupción sistemática respaldada por una red de chantaje que abarca varios estados». «Lo sé. Estamos analizando los registros que enviaste. Si aunque sea la mitad de esos nombres se confirma, estamos hablando de decenas de arrestos de alto perfil, cargos de conspiración criminal que se remontan años atrás». La voz de Woodruff era sombría, pero también, eso significa que Ford tiene recursos que no anticipamos. Puede meter mano en agencias federales, pedir favores a gente a la que no podemos tocar sin pruebas irrefutables. Entonces hacemos que las pruebas sean irrefutables. Christine tiene documentación. Christine es un testigo al que no podemos proteger indefinidamente. Ford acabará encontrándola. Su red es demasiado extensa y basta una palabra en el oído equivocado. Woodruff dejó la frase en el aire. Necesitamos avanzar a cielo abierto. Obligarlo a actuar en persona, no a través de intermediarios. Esa es la única forma de conseguir pruebas limpias que no puedan impugnarse en un tribunal. Curtis miró la calle a través de la ventana. «Procesando. ¿Qué tienes en mente?» «Mañana por la noche hay una gala benéfica en la finca de Ford. Evento privado, solo con invitación. Allí estará cada pieza importante de su red. Macié, sus funcionarios protegidos,
incluso algunos de los compradores de la lista de Christine. Woodruff hizo una pausa. «Puedo conseguirte una invitación. Metirte en la misma sala con todos ellos. Hacer que Ford crea que estás investigando a sus donantes, a sus apoyos. Verlo entrar en pánico. Ahí es cuando mandará a alguien tras de mí. Ahí estaremos listos. Paquete completo de vigilancia. Equipo táctico en espera. Serás el cebo, pero un cebo protegido». Curtis sonrió sin humor. «Como en los viejos tiempos». «Como en los viejos tiempos», confirmó Woodruff. «Solo que esta vez somos los buenos». Cuando la llamada terminó, Curtis se quedó sentado en la casa segura en silencio, pensando en Damasco, en Lucy llorando en un aparcamiento, en el grito desesperado de Charlene Reed dentro de aquella furgoneta. Pensó en las 16 mujeres confirmadas como desaparecidas y en las docenas más que Christine sospechaba. Pensó en hombres como Franklin Ford, convencidos de que el poder los hacía inmunes a la justicia. Hace 5 años Curtis se había marchado de ese mundo porque el coste le pareció demasiado alto, los compromisos morales, el daño colateral, las noches preguntándose si se estaba convirtiendo en el monstruo contra el que luchaba. Pero mirando el mapa de Christine, con todas esas chinchetas rojas marcando vidas borradas, Curtis comprendió algo. El coste de marcharse era más alto que el coste de quedarse. A veces el monstruo al que tenías que enfrentar llevaba una sonrisa amable y un traje bonito. A veces el mal parecía respetable, parecía normal, parecía éxito. Y a veces la única forma de detenerlo era enfrentarlo en sus propios términos, en su propio territorio, y demostrar que ningún poder te hacía intocable. Curtis había terminado de huir. Mañana por la noche entraría directo en la casa de Franklin Ford y empezaría una guerra. La invitación para la gala benéfica llegó por mensajero a la mañana siguiente. Cartulina repujada anunciando una velada por la educación infantil en la finca de los Ford. Código de vestimenta, etiqueta. Se esperaba una donación mínima de $500. Curtis reconoció el juego, hacer que la gente pagara por el privilegio de acercarse al poder, envolver la corrupción con el lenguaje de la caridad. Pasó la tarde preparándose, revisando su trastero por primera vez en años. El traje negro que había usado en actos diplomáticos todavía le quedaba, aunque un poco más ajustado en los hombros. La funda de hombro necesitaba tratamiento de cuero, pero la Sig Sauer compacta con la que se había calificado 100 veces se sentía familiar y correcta. ¿De verdad crees que Ford intentará algo en su propia gala?, preguntó Christine. Había regresado con 3 discos duros de pruebas, suficiente para enterrar la red de Ford 10 veces. Y Woodruff había insistido en que se quedara en la casa segura con protección federal. No públicamente, pero tendrá a su gente allí. Harán contacto, me probarán, verán cuánto sé. Curtis comprobó el cargador, memoria muscular guiando cada movimiento, porque ha sido intocable porque opera a través de intermediarios. Pero si estoy en su casa, rodeado de sus donantes protegidos, se sentirá confiado. Hombres como él no pueden resistirse a demostrar su poder. ¿Y si simplemente te matan? Entonces Woodruff ya tiene todo lo que necesita para destrozar la red. Tu documentación, el testimonio de Charlene, la vigilancia de ayer. Curtis colocó el arma bajo la chaqueta. Invisible salvo que supieras dónde mirar, pero no me matarán esta noche. Primero intentarán asustarme. Amenazarme. Quizá ofrecerme dinero para que desaparezca. Ford cree que todo el mundo tiene un precio. ¿Y Preston Massey? Pensé que huyó a las Islas Caimán. Lo hizo, lo que significa que está asustado. Y los asustados cometen errores. Curtis revisó el auricular, confirmando que el canal cifrado estaba limpio. El equipo de Woodruff monitoreará todo. A la mínima señal de peligro real, me extraerán. ¿Confías en ellos? Era una buena pregunta. Curtis había aprendido en Damasco que la confianza era condicional, que la central tomaba decisiones con información incompleta, que a veces los operativos de campo eran prescindibles. Pero Woodruff era distinto. Había dado la cara por Curtis cuando otros querían enterrar el informe de Damasco.
Le había permitido marcharse limpio cuando podría haberlo puesto difícil. «Confío en Woodruff», dijo Curtis al fin. «Y confío en mi propio entrenamiento. Con eso basta». La finca Ford se alzaba sobre 20 acres de terrenos impecables a las afueras del pueblo. El tipo de propiedad que anunciaba éxito y estatus en cada detalle. Curtis atravesó las verjas de hierro a las 7 en punto de la tarde, uniéndose a una fila de vehículos caros. Aparcacoches con uniformes impecables dirigían el tráfico mientras guardias de seguridad con chalecos poco disimulados vigilaban las llegadas. «Cuento 6 puestos de seguridad exterior», murmuró Curtis, sabiendo que su auricular lo captaría. «Todos armados, porte profesional, probablemente es militares». La voz de Woodruff crepitó de vuelta. «Recibido. Los hemos identificado como empleados de una firma de seguridad privada, Ford Contracts. Historial limpio, sin conexiones obvias con la red de tráfico. Solo hacen su trabajo». Curtis entregó las llaves al aparcacoches y se unió al flujo de invitados hacia la casa principal. Reconoció rostros de noticiarios, políticos locales, líderes empresariales, incluso un senador estatal cuya legislación sobre reforma de vivienda se había estancado misteriosamente en comisión. Todos allí, en la casa de Ford, confirmando la teoría de Christine sobre el alcance de su influencia. El interior era ostentosamente sobrio. Arte original, flores frescas y jarrones de cristal, un cuarteto de cuerda tocando en una esquina del salón principal. El personal circulaba con champán y canapés. Todo calculado para impresionar, para recordar a la gente que Franklin Ford tenía éxito, era importante, era alguien cuyo favor convenía ganarse. «Señor Marr, qué agradable sorpresa». Ford apareció entre la multitud, sonrisa ensayada, ojos fríos. No sabía que había hecho una donación. Su asistente fue muy persuasiva con lo del programa de educación infantil. No pude negarme. Curtis aceptó una copa de champán de una camarera que pasaba. «Casa preciosa. Le ha ido bien». «El servicio público tiene sus recompensas», dijo Ford con un filo en la voz, aunque imagino que alguien con su historial encontrará todo esto bastante mundano. El trabajo de la CIA debía ser más emocionante. El trabajo de la CIA era seguir órdenes y rellenar formularios. Esto es mucho más agradable. Curtis dio un sorbo pequeño sin apartar la mirada. Aunque debo decir que me impresiona la asistencia. Ya sabe, toda la gente importante de esta parte del Estado. Construir relaciones es esencial para una gobernanza eficaz. Ford señaló alrededor. Esta gente confía en mí para representar sus intereses, para proteger lo que les importa. Esa confianza cuesta ganarla y es fácil perderla. La amenaza era clara, aunque sutil. Curtis sonrió. Seguro que protege sus relaciones con cuidado. Hablando de eso, ¿está Preston Massey aquí? Esperaba entrevistarlo para mi libro. La expresión de Ford no cambió, pero algo se movió en su postura. Preston está de viaje por negocios, inversiones internacionales. Ya me entiende. Muy absorbente. Claro, las Islas Caimán están preciosas en esta época del año. Ahora la sonrisa de Ford se congeló por completo. No sé qué está insinuando. Solo converso. Curtis giró como si admirara la sala, pero su atención estaba clavada en la reacción de Ford. He estado pensando en sus programas de vivienda. La manera en que identifican a mujeres que necesitan ayuda es notablemente eficiente, casi como si tuvieran gente vigilando oportunidades. Trabajamos con servicios sociales, organizaciones comunitarias y la policía. El jefe Van Coulier estaba muy implicado antes de su desafortunado arresto. Curtis sostuvo los ojos de Ford. Debe de ser difícil perder a su socio clave en la labor comunitaria. La mandíbula de Ford se tensó. Van Coulier cometió errores, pero el trabajo continúa. Ayudamos a docenas de familias cada año. A las familias que no hace desaparecer. Las palabras quedaron entre ellos, afiladas y nítidas. A su alrededor la fiesta seguía, conversaciones, risas, el sonido suave de la música clásica.
Pero en el espacio pequeño donde Curtis y Ford se enfrentaban, el aire se había vuelto frío. «Creo que debería irse», dijo Ford en voz baja, «antes de decir algo de lo que se arrepienta». «No me arrepiento de mucho, señor alcalde. Es una de las ventajas de vivir honestamente». Curtis dejó la copa. «Pero tiene razón. Debería irme. Ya he visto lo que vine a ver». Se giró para marcharse y la mano de Ford salió disparada, agarrándole el brazo. El rostro del alcalde estaba cerca ahora, la voz apenas por encima de un susurro. No tiene ni idea de en qué se está metiendo. Ni idea a quién está amenazando. He construido esta vida durante 20 años. Tengo amigos y lugares que usted ni imagina. Y si sigue por este camino, no solo perderá. Desaparecerá como si nunca hubiera existido. Curtis miró la mano en su brazo, luego el rostro de Ford. ¿Eso es una confesión? Porque estoy bastante seguro de que acaba de amenazar con hacerme desaparecer. En el registro. Los ojos de Ford se abrieron al darse cuenta. El auricular, la grabación, el hecho de que cada palabra se estaba transmitiendo a agentes federales. Soltó el brazo de Curtis como si quemara. La grabación, cada palabra, cada amenaza, cada insinuación. Curtis dio un paso atrás. «Ve, el problema con hombres como usted es que se acostumbran tanto al poder que olvidan que los demás también lo tienen. Olvida que yo no soy una mujer asustada a la que pueda intimidar. Soy alguien que ha mirado a monstruos reales en zonas de guerra reales. ¿Y usted? Usted es un delincuente pequeño con trajes caros y amigos que lo abandonarán en cuanto empiecen a cerrarse las paredes». El rostro de Ford se puso pálido y luego se encendió en rojo oscuro. «Fuera. Fuera de mi casa. Ya me voy». Curtis caminó hacia la salida, consciente de ojos siguiéndolo, consciente de que acababa de lograr exactamente lo que Woodruff quería, que reaccionara emocionalmente, que hiciera amenazas, que se expusiera. Estaba a punto de llegar a la puerta cuando la vio. Una mujer con uniforme de camarera llevando una bandeja vacía, el rostro apartado de la multitud. Pero Curtis estaba entrenado para notar detalles, para catalogar caras, para recordar. Y recordó a esa mujer de las fotos de Christine, una de las 16 desaparecidas. Pelo castaño, 30 y tantos, una cicatriz distintiva en la muñeca izquierda. Andrea Hanna, desaparecida desde hacía 8 meses, denunciada por su familia, ignorada por la policía local. Estaba viva. Estaba allí, en la casa de Ford, disfrazada de personal. A Curtis se le heló la sangre. Ford no solo enviaba mujeres fuera del estado. Mantenía a algunas allí bajo su control, trabajando en su casa, escondidas a plena vista. La audacia, la arrogancia, la absoluta certeza de que nadie miraría lo suficiente como para darse cuenta. Los ojos de Andrea se cruzaron con los suyos un segundo y, en ese instante, Curtis vio reconocimiento. Ella sabía quién era él, o al menos lo que representaba. Una pregunta se dibujó en su rostro. ¿Ayuda? Curtis hizo el gesto más mínimo con la cabeza y siguió hacia la salida. Su mente ya corría. Si Andrea estaba allí, podía haber más. La finca de Ford era lo bastante grande para albergar a varias mujeres, lo bastante aislada para que nadie oyera si gritaban pidiendo ayuda. ¿Lo has visto?, murmuró Curtis ya fuera, caminando hacia donde había aparcado. La voz de Woodruff llegó tensa. «Lo vimos. Andrea Hanna se supone que está muerta». Ford informó que fue un suicidio 2 meses después de su desaparición. «Tenemos que sacarla, pero si nos movemos ahora perdemos la oportunidad de mapear toda la red. Si no nos movemos ahora, se queda prisionera. Y quién sabe cuántas más hay en esa casa». Curtis llegó a su camioneta y se apoyó en ella, pensando. «Necesitamos una forma de sacarla sin alertar a Ford. No es posible. Las cámaras cubren cada centímetro de la finca. En cuanto ella desaparezca, saltarán alarmas. Entonces no hacemos que desaparezca. Hacemos que Ford crea que sigue ahí mientras la sacamos». Curtis miró la casa, las luces brillando cálidas en la oscuridad.
¿Cuánto personal trabaja esta noche? 35 camareros y personal de catering según el contrato, más el personal habitual de la casa. ¿Y cuántas de esas mujeres son cautivas de Ford? Desconocido. Pueden ser 3. Pueden ser 10. Woodruff hizo una pausa. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que la mayor debilidad de Ford es su arrogancia. Me metió en su casa rodeado de pruebas de sus crímenes porque creyó que su poder lo hacía invencible. Usemos eso contra él. Curtis expuso el plan rápido. Sacar a Andrea Hanna haciendo que Christine se haga pasar por camarera. Intercambiar ropa e identidad. Dejar que las cámaras de Ford capten la sustitución si alguien mira con suficiente atención. Eso les daría unas horas. Suficiente para poner a Andrea a salvo e interrogarla. Eso es una locura, dijo Woodruff. Si Ford atrapa a Christine. No la atrapará, porque mientras su atención esté en mí, en la amenaza que represento, Christine será una cara más, olvidable, entre decenas de camareras. Curtis ya se estaba moviendo, rumbo a Richmond. Prepárate. Yo crearé la distracción. ¿Qué tipo de distracción? Curtis sonrió en la oscuridad. La clase que enfurece tanto a Ford que deja de pensar con claridad. La clase que hace que muestre su mano por completo. 2 horas después, Curtis estaba en la casa segura, viendo a Christine ajustarse el uniforme de camarera que habían comprado en una tienda de disfraces. No aguantaría una inspección cercana, pero con luz tenue, rodeada de personal real, colaría. No tienes que hacer esto, dijo Curtis. Podemos encontrar otra manera. No, no podemos. Y estoy cansada de esconderme. Christine lo miró en el espejo. Esta gente me robó 3 semanas de vida. Me hizo tener miedo de dormir. Quiero recuperar algo. Solo entra, contacta con Andrea Hanna y sal. No te involucres con nadie más. No llames la atención. Yo era periodista de investigación, Curtis. Mezclarme es lo que hago. Giró, ajustándose el cuello. ¿Cuál es tu distracción? Algo que Ford no puede ignorar. Curtis sacó el teléfono, desplazándose hasta un borrador de correo. Una carta abierta a todos los medios de Virginia detallando su operación de tráfico, nombrando a sus funcionarios protegidos, enumerando cada delito que podamos probar. Voy a darle a enviar en el momento en que tú hagas contacto con Andrea. Eso destruirá cualquier posibilidad de una investigación silenciosa. Ese es el punto. Ford cree que puede controlar el relato, hacer amenazas en la sombra, operar con impunidad. Veamos cómo maneja el foco. Curtis adjuntó la documentación de Christine al correo, fotos, hojas de cálculo, grabaciones. En cuanto esto se haga público, cada furgoneta de noticias del estado estará aparcada frente a su casa. Cada víctima sabrá que no está sola. Cada cómplice empezará a buscar una salida, y Ford irá a por ti con todo lo que tiene. Cuento con ello, Curtis. Envía. La respuesta fue inmediata. En cuestión de minutos, el teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Medios confirmando recepción, periodistas pidiendo entrevistas, redes sociales encendiéndose con la etiqueta Ford Trafficking. Para cuando Christine estaba en posición en la finca de Ford, la historia ya era tendencia nacional. Curtis observó a través del feed de vigilancia. Woodruff se había conectado a las cámaras de seguridad de Ford. Christine se movía por la cocina con soltura practicada. Una camarera más en un mar de uniformes. Encontró a Andrea cerca del área de preparación trasera, habló breve, y luego ambas desaparecieron por un corredor de servicio. Contacto hecho, confirmó Woodruff. El equipo de extracción se está moviendo a posición. Curtis contuvo el aliento, mirando el temporizador. 60 segundos. Eso era lo que Christine necesitaba para sacar a Andrea del punto ciego de las cámaras. 60 segundos para que el equipo de extracción llegara al perímetro. 45 segundos. Ford apareció en la cámara, avanzando hacia su despacho, el teléfono pegado a la oreja, la cara retorcida de rabia. Estaba viendo la cobertura,
viendo su imperio cuidadoso desmoronarse en tiempo real. 30 segundos. Los guardias se movían por la casa ahora. Más alerta, revisando puertas y ventanas. ¿Había ordenado Ford un cierre? Los dedos de Curtis se cerraron sobre el teléfono. 15 segundos. La puerta de servicio se abrió y salieron dos figuras. Christine sosteniendo a Andrea, ambas moviéndose rápido hacia la línea de árboles donde esperaba el equipo. 5 segundos, un grito desde algún lugar de la casa. Alguien lo había notado. 0. Christine y Andrea desaparecieron en la oscuridad y Curtis perdió el visual. «Las tenemos», dijo Woodruff con alivio en la voz. Ambos objetivos asegurados, moviéndose a ubicación secundaria. Curtis exhaló, pero la tensión no se fue porque sabía que algo había pasado. Quizá no el qué, pero lo suficiente como para ser peligroso. En pantalla, el alcalde gritaba a su equipo de seguridad, señalando hacia las salidas. Su compostura hecha añicos. Sonó el teléfono de Curtis. «Número desconocido», contestó igualmente. «Acabas de cometer un error fatal». La voz de Ford era fría, de nuevo controlada, y eso era más inquietante que la rabia. «¿Crees que has ganado porque rescataste a una chica?» «Una. Tengo docenas en varios estados y cada una de ellas sufrirá por lo que hiciste esta noche. Entonces supongo que tendré que rescatarlas también». «No puedes. Eres un hombre y yo tengo una infraestructura entera construida durante décadas. La policía mirará hacia otro lado. Los jueces desestimarán cargos. Los compradores nunca testificarán porque están tan hundidos como yo». La risa de Ford fue áspera. «Tu pequeño destape se olvidará en una semana. Habrá una investigación, claro, y no encontrará nada porque yo lo planeé. Me preparé para exactamente este escenario. ¿Y tú te preparaste para que Preston Massey se vuelva contra ti? Porque acaba de contactar con el FBI desde las Islas Caimán. Está ofreciendo testificar a cambio de inmunidad». Silencio. «Luego, mientes». «¿Miento?» «Tu socio. El hombre que maneja tus finanzas y tus compradores. Está cerrando un trato ahora mismo. Entregando nombres, fechas, registros de transacciones, todo». Curtis improvisaba, pero sonaba bien, sonaba lógico. Hombres como Massey no tienen lealtad. Tienen interés propio. Y ahora mismo su interés propio es salvarse. Preston jamás haría eso. Ya lo ha hecho. Revisa tus cuentas offshore, Ford. Revisa tus datos seguros. Mira si sigues teniendo acceso. Curtis esperó, oyendo el tecleo al fondo. Nada. Y es porque Massey te ha bloqueado. Se lo ha llevado todo. Y ahora lo está usando para comprar su libertad. Más silencio. Más largo esta vez. Cuando Ford habló de nuevo, la voz le tembló apenas. «¿Quién eres en realidad? No eres solo un agente retirado. Eres demasiado bueno en esto. Demasiado preparado. Soy alguien que ha estado exactamente donde estás tú ahora. Perdiendo el control. Viendo cómo todo se desmorona. Dándote cuenta de que el poder que creías tener siempre fue temporal». Curtis mantuvo un tono estable, casi compasivo. «La diferencia es que yo luchaba por algo que importaba. Tú solo alimentabas tu propia codicia. Esto no ha terminado. Aún tengo recursos, conexiones. No, no los tienes. Mañana por la mañana, cada persona de tu red estará recibiendo citaciones federales. Cada cuenta será congelada. Cada propiedad será registrada. Y cada víctima tendrá la oportunidad de contar su historia». Curtis se levantó y empezó a caminar por la habitación pequeña. «Se acabó, Ford. La única pregunta es si cooperas y quizá consigues una reducción de condena, o si peleas y te pasas el resto de tu vida en una prisión de máxima seguridad». La respiración de Ford se volvió audible, rápida y superficial. «Quiero verte. Solo tú y yo. Sin federales, sin vigilancia. Te lo contaré todo. Nombres, ubicaciones,
toda la operación. ¿Por qué harías eso? Porque quizás si coopero, si te lo doy todo, todavía pueda salvar algo. Todavía pueda proteger. Ford se cortó. Queda conmigo en la vieja fábrica textil de la Ruta 9. Mañana al amanecer. Ven solo. La línea se cortó. Curtis se quedó mirando el teléfono, la mente acelerada. Era una trampa. Obviamente Ford quería matarlo, eliminar al testigo principal, crear caos que pudiera frenar la investigación. Pero también era una oportunidad para sacar a Ford de su finca protegida, ponerlo en el registro admitiendo cosas, terminar esto de forma personal. Ni se te ocurra. Woodruff había estado escuchando toda la llamada. Es de manual. Tendrá un equipo esperándote. En cuanto aparezcas, estás muerto. A menos que tengamos un equipo más grande. Curtis ya estaba planificando. Ford cree que estoy aislado. Cree que opero solo. Déjale creerlo. Pero llenamos la fábrica con tu gente. Convertimos su emboscada en la nuestra. Es demasiado arriesgado. Ya tenemos suficiente para acusarlo. Las amenazas grabadas, el testimonio de Andrea, la documentación de Christine. Ya no se trata de pruebas. Curtis fue a la ventana, mirando el perfil de Richmond. Se trata de asegurarnos de que Ford no pueda operar su red desde la cárcel. Que no pueda pedir favores para reducir su condena, que no pueda intimidar a testigos. Necesitamos que quede completamente expuesto, completamente vulnerable. Y para eso, necesitamos que nos muestre todo. Woodruff guardó silencio un largo momento. ¿De verdad crees que va a entrar en esto? Está desesperado. Y la gente desesperada toma malas decisiones. Curtis sacó su equipo táctico del armario. El chaleco que le había salvado la vida en 3 países distintos. Las armas que esperaba no volver a usar. Además, la arrogancia de Ford es terminal. Cree que es más listo que yo. Cree que su trampa va a funcionar. Déjale creerlo hasta el momento exacto en que lo derribemos. Bien. Pero lo hacemos a mi manera. Equipo completo, vigilancia completa, protocolos de extracción listos. En cuanto algo se tuerza. No se torcerá, dijo Curtis con una certeza que no terminaba de sentir, porque esta vez Ford no sabe lo que lo espera. Por una vez, es él quien está entrando en la trampa. El amanecer llegó frío y gris sobre la vieja fábrica textil, la niebla subiendo del río y envolviendo el edificio abandonado en una bruma espectral. Curtis llegó 30 minutos antes, aparcó su camioneta a 1/4 de milla y se acercó a pie, alerta a la emboscada que sabía que venía. La fábrica llevaba cerrada 15 años, un vestigio de empleos industriales que se fueron al extranjero, dejando solo edificios vacíos y desesperanza económica. El lugar perfecto para que Ford lo eligiera. Aislado, en ruinas, sin testigos a kilómetros. Curtis contó al menos 4 posiciones donde la gente de Ford podía estar escondida. Ventanas del segundo piso, el muelle de carga detrás del equipo oxidado. Avanzó con cuidado, dejando que lo vieran acercarse, interpretando el papel del operativo precavido pero, al final, ingenuo, que creía poder manejar esto solo. El auricular crepitó suave. Woodruff, tenemos visual de 6 hostiles. Todos armados. El Mercedes de Ford acaba de llegar a la entrada norte. Recibido. Curtis siguió avanzando, manos visibles, sin mostrar armas. Entró por la puerta principal, las botas crujiendo sobre cristales rotos y escombros. Franklin Ford estaba en el centro del viejo suelo de la fábrica, vestido informal ahora en lugar de su traje habitual, viéndose más viejo y más pequeño bajo la luz tenue. Pero sus ojos seguían fríos, calculadores. «Viniste», dijo Ford. «No estaba seguro de que lo hicieras. Dijiste que me lo contarías todo. Nombres, ubicaciones, toda la red». Curtis se detuvo a 20 pies, manteniendo distancia. «Te escucho. Primero necesito garantías. Protección de testigos para mí. Inmunidad. No vas a conseguir inmunidad. No después de lo que has hecho». La expresión de Ford se endureció.
Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Porque querías una última oportunidad de sentirte poderoso, de controlar la situación, de demostrar que eres más listo que todos. Curtis barrió la sala con la mirada, fijándose en las sombras donde se escondían los hombres de Ford. Pero no lo eres. Nunca lo fuiste. Eres un depredador de poca monta que encontró un sistema que podía explotar. Cuidado, la voz de Ford bajó. Estás rodeado por mis hombres. Una palabra mía y estarás muerto antes de que terminen de apuntar. Curtis sonrió. ¿De verdad crees que vine solo? ¿De verdad crees que la CIA enviaría a un operativo a una trampa obvia sin apoyo? A una señal, puntos rojos de láser aparecieron en el pecho de Ford. Equipos de francotiradores desde varios ángulos, todos fijados en el objetivo. Los operadores tácticos de Woodruff emergieron de posiciones ocultas, armas apuntando a los 6 hombres que Ford había traído. Suelten las armas. La orden retumbó en la fábrica vacía. Agentes federales, suelten las armas ahora. El silencio posterior fue absoluto. Curtis observó el rostro de Ford cuando la comprensión lo golpeó. Lo habían jugado, superado, atrapado en su propia trampa. Las manos del alcalde temblaron mientras las alzaba despacio. «Hijo de puta», susurró Ford. «Hijo de puta manipulador». «Aprendí de los mejores», dijo Curtis. «Solo que yo aprendí a usar esas habilidades para algo que no sea explotar a los vulnerables». Los hombres de Ford se rindieron rápido, seguridad entrenada, pero no lo suficiente para enfrentarse a operadores tácticos federales. Los esposaron y se los llevaron, dejando a Ford solo con Curtis y Woodruff, que salió de entre las sombras. «Franklin Ford», dijo Woodruff, «queda detenido por tráfico de personas, secuestro, conspiración para cometer asesinato, corrupción de funcionarios públicos y unos 40 cargos más que añadiremos cuando terminemos de procesar las pruebas. Quiero a mi abogado». «Tendrás a tu abogado. Tendrás tu día en el tribunal. Tendrás debido proceso». Woodruff asintió a 2 agentes que avanzaron con esposas. «Pero lo que no tendrás es la oportunidad de hacer daño a nadie más. Eso se acaba ahora». Mientras se lo llevaban, Ford se giró hacia Curtis. «Esto no se sostendrá. Tengo amigos, protección. Tus amigos están siendo arrestados ahora mismo. 37 redadas simultáneas en 5 estados. Tu red está acabada». Curtis se acercó un paso, la voz lo bastante baja para que solo Ford la oyera. «Y cada mujer a la que heriste, cada vida que destrozaste, todas van a poder mirarte en la corte. Van a contar sus historias. Y tú vas a pasar el resto de tu vida sabiendo que tu legado no es poder ni éxito. Es ser recordado como un depredador que creyó estar por encima de la justicia». El rostro de Ford se derrumbó, lo último de su compostura rompiéndose. Mientras lo arrastraban hacia los vehículos federales, Curtis sintió que algo se aflojaba en el pecho. No era satisfacción exactamente, sino una sensación de equilibrio restaurado, de cuentas saldadas. «Buen trabajo», dijo Woodruff acercándose. «Aunque me quitaste 10 años de vida con ese numerito. Tenía que parecer real». Curtis observó cómo metían a Ford en un transporte federal. «¿Y las víctimas?» «Andrea, las demás en la finca. Todas a salvo. Encontramos 11 mujeres en total retenidas en varias propiedades. Todas recibiendo atención médica y apoyo psicológico. Charlene y Lucy Reed están seguras en custodia protectora». La documentación de Christine Fisher aportó pruebas suficientes para acusar a 18 conspiradores. Woodruff hizo una pausa, y Preston Massey se volvió contra él. «Cerró un acuerdo esta mañana para testificar contra todos los implicados. Entonces se acabó. Los arrestos y los juicios llevarán años. Pero sí, la amenaza inmediata está neutralizada». Woodruff miró a Curtis con atención. «La pregunta es, ¿qué haces ahora?» Curtis llevaba haciéndose esa misma pregunta. Hace 5 años se había alejado de esa vida porque le había costado demasiado, le había quitado demasiado. Pero en las últimas 48 horas había recordado por qué entró en primer lugar.
No por la adrenalina ni por el poder, sino porque había cosas por las que valía la pena luchar, por las que valía la pena arriesgarlo todo para detenerlas. No lo sé, admitió. No estoy seguro de poder volver a ser ordinario después de esto. Bien. Woodruff sacó una tarjeta porque tengo unos 50 casos parecidos que necesitan a alguien con tu conjunto específico de habilidades. Redes de tráfico humano, funcionarios corruptos, criminales que se esconden tras la protección institucional. Alguien tiene que derribarlos, y creo que eres perfecto para el trabajo. Curtis tomó la tarjeta y la giró entre los dedos. Significaría renunciar a la vida tranquila, al anonimato en paz. Significaría volver a sumergirse en la oscuridad, enfrentarse al mal, vivir con el peso de decisiones difíciles. Pero también significaría que Lucy Burke podría crecer a salvo. Que Charlene Reed podría reconstruir su vida. Que mujeres como Andrea Hanna y Christine Fisher podrían saber que alguien luchaba por ellas. Que depredadores como Franklin Ford enfrentarían justicia. Me lo pensaré, dijo Curtis. Woodruff sonrió. Es todo lo que pido. Aunque algo me dice que sé lo que vas a decidir. Probablemente tenía razón. 6 semanas después, Curtis Marr estaba sentado en una sala federal, viendo entrar a Franklin Ford con el mono naranja de prisión, muñecas y tobillos encadenados. El alcalde, exalcalde ya, había envejecido de forma dramática, su apariencia cuidadosa reemplazada por barba gris y ojos hundidos. La sala estaba llena. Las víctimas ocupaban las primeras filas, mujeres que habían sufrido bajo la operación de Ford, familias que habían perdido a seres queridos, defensores que intentaron detenerlo durante años. La prensa llenaba el fondo. Cámaras apuntando a cada instante. Cuando Charlene Reed subió al estrado, Curtis sintió un nudo en la garganta. Ella estaba más fuerte ahora. 6 semanas de terapia y seguridad ayudando a curar parte del trauma. Lucy estaba en la sala con una defensora de víctimas, con un vestido nuevo, el pelo peinado y ordenado. El testimonio de Charlene fue devastador, claro, detallado, imposible de refutar. Describió el secuestro, la paliza, las amenazas, el terror de estar atrapada en la furgoneta de Ford. Describió ver a Curtis ponerse delante del vehículo, negarse a moverse, tomar una decisión que le salvó la vida. Cuando el abogado de Ford intentó desacreditarla, sugiriendo que había participado voluntariamente en algún tipo de arreglo laboral, Charlene miró directamente a Ford y dijo: «Yo estaba gritando pidiendo ayuda. Mi hija estaba llorando y su cliente se rió. Se rió y dijo que nadie le creería a una camarera por encima de un alcalde». La expresión del jurado dijo todo sobre cómo cayó ese testimonio. Andrea Hanna testificó después, describiendo 8 meses de cautiverio disfrazado de empleo legítimo. Las otras víctimas siguieron una tras otra, sus historias construyendo el retrato de una crueldad sistemática, de vidas destrozadas por beneficio y poder. Cuando llegó el turno de Curtis en el estrado, el fiscal le pidió que describiera el momento en el aparcamiento cuando se encontró por primera vez con Lucy Burke. «Ella me agarró la mano», dijo Curtis, el recuerdo todavía vívido, y me dijo: «Por favor, esos hombres han hecho daño a mi mamá». Solo era una niña pequeña pidiendo ayuda. No podía alejarme de eso. ¿Por qué no? Usted ya había dejado el servicio. Esto ya no era su trabajo. Curtis miró a Ford y luego a Lucy en la sala. Porque hay cosas que trascienden los cargos. Hay cosas por las que te plantas o te vuelves cómplice con tu silencio. Franklin Ford construyó un imperio asumiendo que la gente decente miraría hacia otro lado, elegiría la comodidad antes que el coraje. Yo decidí no ser una de esas personas. El juicio duró 4 semanas. El jurado deliberó 3 horas. Culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez le impuso 45 años sin posibilidad de libertad condicional. Usted usó su posición de confianza pública para cometer crímenes indecibles, dijo el juez. Traicionó a todos los que creyeron en usted, hirió a los más vulnerables y no mostró remordimiento ni siquiera cuando se enfrentó a las consecuencias. Este tribunal no ve motivo para indulgencia. Se llevaron a Ford sin mirar atrás, y Curtis sintió la satisfacción que había estado buscando.
No venganza, justicia. La clase de justicia que protegía a futuras víctimas, que enviaba un mensaje a otros depredadores escondidos tras la respetabilidad que les decía a los sobrevivientes que importaban. Fuera del juzgado, Curtis encontró a Charlene y Lucy esperando. «Quería darte las gracias», dijo Charlene. «Por todo, por creer en nosotras, por no alejarte». «Fuiste increíblemente valiente», dijo Curtis. «Las dos». Lucy alzó la vista, sus ojos claros ahora, ya sin esa sombra de miedo. «¿Vas a ayudar a más personas como nos ayudaste a nosotras?» Curtis pensó en la oferta de Woodruff, en los 50 casos parecidos, en la elección entre la paz del anonimato y una vida luchando contra monstruos. «Sí», dijo. «Creo que sí». Lucy sonrió y lo abrazó de repente, con fuerza. Cuando se apartó, dijo, «Bien. La gente mala debería tenerte miedo». Curtis las vio alejarse, madre e hija de la mano, rumbo a un futuro que ya no estaría definido por el trauma y el miedo. Pensó en Damasco, en el coste de la violencia, en el peso de decisiones difíciles. Pensó en Franklin Ford pudriéndose en una celda, su red desmantelada, sus víctimas libres. Y pensó en todas las otras mujeres aún atrapadas en sistemas como el de Ford, esperando a que alguien diera un paso al frente, se negara a mirar hacia otro lado, eligiera coraje antes que comodidad. Curtis sacó el teléfono y marcó el número de Woodruff. «Estoy dentro», dijo cuando el director contestó. «Envíame el siguiente caso. Porque hay cosas por las que vale la pena luchar. Batallas que te eligen quieras o no, y a veces la única forma de vivir contigo mismo es asegurarte de que, cuando una niña te agarra la mano y te pide ayuda, eres el tipo de persona que responde, siempre». Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.